Radio Cooperativa se arriesga a presentar La Musa Equivocada, un reducto destinado al pensamiento somero y al arte sonoro, en donde la bohemia de escritorio convive con una moderada lujuria. Críticos de arte y artistas críticos enarbolando la bandera de las causas perdidas, pero que pese a todo mantienen incólume su actitud desafiante. Inocuos príncipes de la noche, leones herbívoros, sádicos mansos, disolutos monacales, en desesperados intentos por hostigar a la realidad, aunque sea un cachito. La melancólica idea y la doliente conducción pertenecen a Ricardo Pereira. Incurren en participaciones de variada índole y con sobreactuado fervor Pablo González, Claudio Trillo y Jorge Narducci. Con ustedes, los abajo firmantes. Buenas noches, señores, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos. Hoy han saludado en este orden Pablo González y Gustavo de Ollarvide, a quien yo saludo también. No está con nosotros Jorge Narducci, que va a estar la semana que viene. Así que si saludó Pablo y saludó Gustavo y Jorge no está, yo debo ser Ricardo. Pereira. ¿Sí? Bien, correcto. Saludo a los oyentes también. Y a Walter Potenza, que está como siempre en la operación técnica. Bueno, quienes hayan venido siguiendo las últimas emisiones de La Musa Equivocada habrán notado que hemos empezado a transitar un camino de la matemática y de la lógica, ¿no? Así es. Bueno, en este caso, lo que vamos a explicar de una manera en lo posible bastante didáctica es un acerto matemático, así que lápiz y papel o virome, lo que tengan a mano, doy tiempo para que lo vayan haciendo, porque quien más, quien menos, todos hemos escuchado alguna vez una frase hecha que ya pertenece al universo de los lugares comunes, que es aquella que dice: en la motocicleta la carrocería es uno. Así es. Quien haya manejado moto alguna vez ha recibido esta frase como... Más de una vez. Más de una vez, ¿no? Acá, ¿quién ha manejado moto? Yo. Así es, también. También, bueno. Y seguramente alguna persona, como dándole una sentencia y una cátedra, le habrá explicado... Una advertencia. Y una advertencia, ¿no? Que en la moto la carrocería es uno. Lo que mucha gente quizás no sabe es que este lugar común proviene de una verdad matemática que vamos a tratar de explicarla hoy. Como casi todas las cosas se puede expresar matemáticamente. Se puede expresar matemáticamente. En realidad lo que vamos a decir es que en la motocicleta la carrocería es uno, es un acerto matemático. Y nosotros vamos a explicar por qué. ¿De qué manera? Concretamente, la carrocería es uno. Se trata de un principio matemático que lo explicamos de esta manera. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Lo voy a leer. Dice así: dado un vehículo de estabilidad cero, como convengamos que es la motocicleta, ¿no? Dado un vehículo de estabilidad cero, pero que logra su estabilidad a partir de que uno que la conduce, a partir de ese uno que la conduce, ese uno se multiplica por la capacidad de pasajeros posibles en ese vehículo. ¿Cuánto es la capacidad de pasajeros posibles en la moto? Dos. Correcto. Es decir, 2, que es el máximo además de pasajeros permitidos por ley en una moto. Esto va a dar el total bruto de masa de carrocería, es decir, 1 que la conduce por 2, que es la cantidad de pasajeros posibles. ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Luego, siendo que los pasajeros posibles de una moto son 2 y viajan sobre 2 ruedas, nosotros sabemos que sobre en matemáticas significa dividido. Bueno, así es. Viajan sobre 2 ruedas, la fórmula queda así: conductor por capacidad de pasajeros sobre 2. ¿Sí? Sí, sí. Es decir,
1, que es el conductor, por 2, capacidad de pasajeros, dividido 2 sobre 2. 1 por 2, 2. Dividido 2, 1. Por lo tanto, en la moto, la carrocería es 1. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno. Entonces, cuando alguien que conduce moto es advertido e interpelado con esta misma advertencia, es decir, ojo, Que en que la la moto, moto, la carrocería es 1. uno puede decirle, y yo te voy a explicar por qué, Y y yo explica este razonamiento. Ahora, hay una parte de la matemática que es lógica pura en abstracto y que tiene no tiene una utilidad práctica, que es simplemente lo abstracto. O sea, la utilidad práctica en todo caso sería la propia puesta en funcionamiento del razonamiento. Ahora, esto de que en la moto la carrocería es 1, tiene una funcionalidad práctica también. ¿Cuál es? sería? Se desprende de este principio matemático que es conveniente entonces siempre viajar en moto de a 2. ¿Por qué? Puesto que si la carrocería es 1, viajando solo, se es ese 1 que viaja solo. ¿Verdad? En cambio, viajando de a 2, como la carrocería es siempre 1, matemáticamente demostrable, puede ser que sea el otro ese 1 la carrocería. Claro. Pues la carrocería es 1, pero no 1 determinado. No se sabe cuál de los dos. Claro, eso es aleatorio o por lo pronto la matemática no puede intervenir sobre identidades. Actúa en abstracto, da 1. Claro, no se sabe si es el titular de la Claro. moto. Incluso puede ser el titular de la moto, aunque los que viajen sean otros 2. En ese caso, la carrocería queda por un lado y la moto va por otro. Claro, la matemática no puede explicarlo esto desde el punto de vista práctico. Nosotros sabemos, eso se vería. Es en al lo revés. concreto. Nosotros tenemos que tomarnos de que da 1 para ver qué nos conviene. Claro. Si la ley permitiera ir de a 3 en moto, cosa que no se permite, por lo tanto no hay que hacerlo, pero vamos a suponer que se permitiera, cabría la posibilidad que uno tendría el 33% de probabilidades Claro. de ser, salvo que uno tenga que esté dividido ese 1 en 33,33. Pero bueno, esta es la función. O también está el caso de que en lugar de una moto sea un triciclo. O un sidecar. bueno, no, un momentito. A ver. O una moto con sidecar, donde estamos contando 3 ruedas. Pero Sí, también ahí- son 3 ocupantes. Es verdad. le voy a decir una cosa, Es Gustavo, eso increíble, que dice ¿eh? usted. Sí. Porque está bien, el sidecar es una moto con un lugar más, ¿no? Sí. Con un carrito carrito. lateral, Pero ¿qué pasa? ¿Qué generalmente. dice esto? Dado un vehículo de estabilidad 0, quiere decir que esto se aplica Claro. únicamente El a... sidecar queda parado solo. Claro, Es verdad. esa es la Y cuestión. el triciclo también. Y el triciclo también. triciclo Ahí Seguramente, nos deja fuera. bueno, pero Porque seguramente... la moto ni siquiera estacionada se permite pararse a sí misma sola. Tiene No. un pedalín se, que lo vale, mantiene. se vale de una pata o... de una tutoría, Claro. Exacto. ¿no? Quizás para el triciclo, quizás para el sidecar, exista alguna otra explicación matemática. Esta es Bueno, hoy para nos- vehículos de hoy nos estabilidad. compete la motocicleta. Exactamente. En tanto que un biciclo motorizado. Y en tanto que no tiene estabilidad propia, salvo a partir de ese 1 Claro. que la maneja. ¿Está bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a dejar la matemática por ahora. Porque, Este asesoramiento Sí. matemático se lo debemos agradecer Adrián a un Paenza. amigo. No. No en este caso. No, claro, para todas estas cuestiones matemáticas nos asesora Pablo Narducci, que es parte del programa, que su alias en el programa suele ser el joven Romino de la serie Kurtman, que Pero se no le emite digas por si este mismo todavía- programa. pero Sí. Le va a dar la Es, identidad. es actor, pero está un poco encasillado en ese personaje. Claro, Tendría nosotros que- queremos desencasillar un poco, tendría pero que- La probar. identidad civil vamos a terminar dando de Kurma y Romino. Es No, un es solo mal, el nombre del actor. un mal servicio. El estamos nombre del haciendo actor. Por Igual favor, que quede claro, ¿eh? bueno, pero igual usted sabe que la gente que sigue la musa sabe. Sabe. Esto queda entre nosotros. ¿Cuántos somos? ¿10, 12? 20 ¿20? con Bueno, amigos. Es verdad. Bueno, Igual la identidad secreta de un superhéroe no la debiera saber nadie. no, porque, claro, Pero no eso- es el caso porque no es la identidad secreta, es el nombre del actor. exactamente. Igual,
claro, retomando una cosa que veníamos conversando fuera del micrófono y que tal vez lo conversemos algún día aquí, si la identidad es secreta, el secreto es mantenido por mucha gente, el secreto corre peligro. Claro. ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosa. Podríamos pensar una ecuación matemática. A ver, para sí. ver el peligro, no, hay que agarrar el lápiz y empezar a pensar. A delinearla, es verdad. Se lo vamos a pedir a Pablito Narducci. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar la matemática y vamos a ir a la música. Vamos a escuchar a un quinteto que matemáticamente son cinco. Siempre. El quinteto de El George. quinteto me encantó. El quinteto. ¿Qué intento decir con esto? Que vamos a escuchar a George Shearing Quintet. Estábamos hablando, sí, hablando de quintetos y cuartetos y otras formaciones. Recién, mientras escuchábamos la música, comentábamos aquella anécdota que escuchamos alguna vez sobre Dave Brubeck, el gran pianista de jazz de allá de los 60, 70 en adelante, que en algún momento, llegando a un aeropuerto con un contingente de varias personas, de muchas personas, algún funcionario del aeropuerto le preguntaba, bueno, ¿cuántos son los del cuarteto? Claro. Y bueno, por eso nos acordamos. ¿Y cuántos eran? ¿No sabe? Eran 4 o 5. Claro. Por ahí. Es que nunca se sabe cuántos son los Por del ahí, cuarteto. por ahí. Bueno, hablando de estas cuestiones matemáticas y de la moto, hay un mensaje. Sí, acá hay un mensaje. Dice Julio Covielo. Hace 15 días el ministro de la orquesta típica Fernández Fierro se pegó un palo con la moto. ¡Opa! Lo encerró un taxi. Claramente no hizo esta cuenta matemática. Claro, y es puede ser, evidente. evidente. Tenía que ir con Ahora, una compañía. gente Igual- tosuda, ¿no? Porque no le habrán dicho en la moto la carrocería es uno antes de salir. No tuvo No, quien bueno, igual se lo contra los dijera. taxis es difícil. Yo creo que tendríamos que hacer un aporte a la comunidad y además de conseguir el auspicio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en este programa cada tanto tiempo repetir, señores conductores de motocicletas, la carrocería. Ahora, Sí, da uno matemáticamente. Da sí. uno si la matemáticamente. carrocería es 1, el chapista vendría a ser el traumatólogo, Y sí, en este caso. en este caso sí. Ya fuera de la matemática, internándonos en otros. O sea, Claro. sí, todos son Nosotros estamos- Bueno, pero deducciones en a el partir de una certeza apuntamos a las matemática. ciencias desde un aspecto holístico. Exactas. Exactamente, No nadie consideramos otra ciencia que la exacta nosotros. No, está bien. Yo estoy apuntando desde un aspecto más holístico, Holístico, sí, perfecto. Muy bien. Muy bien. de la nueva ola. La musa equivocada. Un paso más allá de la desmesura y un pasito antes de la nada. La musa equivocada se complace en presentar Radio Escuelita del Saber, el microprograma de ayuda escolar que responde a las expectativas del sistema educativo de nuestros días. Nociones simplificadas para aprender con poco esfuerzo. Explicaciones al alcance de niños, docentes y aún de ministros de educación. Enciclopedismo en frasco chico, auténticos resúmenes Leroux de la posmodernidad, en donde el acotado rigor científico le cede el paso al amplio y necesario mundo del sentido común. Aprended, indoctos y adoquines. En la clase de hoy, El murciélago. Es altamente probable que ante la primera visión de un murciélago, un lego, como cualquier niño lo es, suponga que este extraño animalejo haya nacido de una cruza entre un cuervo y una rata de albañal. Pero mejor que suponer es aprender. Escucha. Tras largos años de oscurantismo, la ciencia determinó que el murciélago no era un resumen de dos especies, sino un bicho como cualquier otro. Es, sencillamente, un roedor con alas que se alimenta de lo que encuentra y es además ideal para asustar viejas, especialmente a las copetudas. En efecto, las viejas tilingas de Barrio Norte y aledaños, entre otras numerosas tirrias, aborrecen a los murciélagos. Algo bueno han de tener entonces esos bicharracos, ¿verdad?
Estos bichos están presentes en todos los continentes, excepto en la Antártida. Nos estamos refiriendo a los murciélagos, aunque esta precisión cabe también para las viejas copetudas. Los murciélagos, a pesar de ser los únicos mamíferos capaces de volar por sus propios medios, no hacen ningún alarde de ello. Compáralo contigo, niño, y toma ejemplo, tú que buscas el aplauso ante cualquier vulgar monigotada que aprendes. Así como lo ves, el murciélago cumple un papel ecológico vital, pues es un gran polinizador. Hablando en criollo, polinizar es la fecundación asistida, pero en la naturaleza y sin tanto trámite. El tamaño de los murciélagos varía. Los más chicos, llamados murciélagos moscardón, miden hasta 33 milímetros de longitud, más o menos como un moscardón precisamente, dicho esto sin alusiones personales. Y el más grande, llamado zorro volador filipino, puede llegar a medir hasta 1,5 metros. Pero estos solo viven en las Filipinas, al igual que la gran mayoría de los demás filipinos. Los murciélagos son muy conocidos por sus hábitos nocturnos, tal como sucede con los búhos, las personas de la farándula y los basureros. A causa de ello, antiguamente se creía que podían ver en la oscuridad. Con la llegada del alumbrado eléctrico, esta superstición ha sido superada. ¿Es verdad que los murciélagos se alimentan de sangre? Existen muchos mitos y leyendas acerca de esto. Lo cierto es que hay 3 especies de estos bichos que son hematófagas, que sí se alimentan de sangre. ¿Y Bela Lugosi también se alimentaba de sangre? Solo en las películas y de sangre de utilería. Por lo demás, como todo el mundo, se alimentaba de peores cosas en cualquier restaurante. ¡Qué interesante bicho! ¿Cómo me gustaría saber más acerca de él? Conténtate con esto por ahora y ya, no seáis chupasangre. Esto fue Radio Escuelita del Saber, ayudando a combatir la ignorancia. Pero pongan algo de ustedes también. En este programa tenemos algunos amigos que admiramos mucho, algunos ya no están con nosotros, como es el caso de Boris Vian, de quien hemos hablado bastante en este programa. Da la casualidad, este programa no hace nunca referencia a recordar fechas específicas, pero como a Boris Vian, claro, como Boris Vian es amigo de la casa, Boris Vian nació un 10 de marzo, ¿no? Como un día como hoy, del año 1920 en Francia, cerca de Versalles. ¿Quién es Boris Vian? ¿Por qué es admirado por nosotros? Es un artista integral. Claro. Para definirlo. Escritor, dramaturgo, poeta y además músico, trompetista de jazz, apasionado por el jazz, especialmente de Nueva Orleans y de la música de Duke Ellington. Pianista y cantante también. Cantante, compositor de canciones muy, muy bellas, algunas de las que vamos a escuchar hoy en un breve momento nada más. Y que se murió muy joven, tenía nada más que 39 años cuando se murió, porque tenía un problema cardíaco desde muy niño, que le trajo problemas, y bueno, eso fue lo que finalmente lo llevó a la muerte. Incluso severas limitaciones para tocar la trompeta, en muchos casos. Exactamente, porque, claro, los requerimientos físicos para la trompeta... hace falta un caudal de aire, una capacidad pulmonar que muchas veces un enfermo cardíaco se ve dificultado. Boris Vian fue un regular partícipe de la bohemia parisina de los años 50 y además de ser aficionado al jazz como músico, tiene un par de libros en el que hizo críticas de jazz. Y, por ejemplo, yo recuerdo en que previo a esos libros, en una de sus novelas más logradas, si no
quizás la mejor novela, que se llama La espuma de los días, en la primera parte dice que en el mundo debería existir nada más que las mujeres hermosas y el jazz de Nueva Orleans, que todo lo demás es feo y debería desaparecer. Digamos, allí, por supuesto que es... Opinión radical. Claro, ¿no? Hiperbólica, no es, obviamente que no es exactamente así, pero demuestra así su pasión por el jazz. Fuertemente influenciado por el surrealismo y por su admiración por el escritor Alfred Jarry, de quien hemos hablado muchísimo aquí, es autor de Ubu Rey e impulsor de la patafísica. Vian comenzó su actividad literaria gracias a esta influencia de admiración que sentía por Alfred Jarry y por los surrealistas. Sus primeros escritos fueron publicados en Les Temps Modernes, una revista literaria y filosófica que había sido creada por Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, nada menos. Bueno, La espuma de los días, Ver Coquín y el plancton. Escribió algunas novelas policiales bajo el nombre seudónimo de Vernon Sullivan. Después aparecieron con su nombre también, una de las cuales es muy conocida, que se llama Escupiré sobre vuestras tumbas, de las cuales hizo una película, y etcétera, etcétera. También hemos hablado sobre esta novela. Exactamente. Bueno, un artista integral, una personalidad querible, con intereses afines a los que nosotros tenemos en este ámbito y en este marco, en este programa, y como seguramente la mayoría de nuestros oyentes también. Así que recordamos hoy una vez más a Boris Vian y vamos a escucharlo cantar una bellísima canción de su autoría. En este caso no es una canción humorística ni irónica, sino una canción en homenaje a la ciudad de Barcelona, de la cual él había estado de visita y le había gustado mucho. Barcelona, la canción por Boris Vian. Bien, seguimos adelante con nuestra huella para ponernos un poco serios, porque vamos a hablar de dos ardillitas, y eso amerita una cierta seriedad, ¿no es cierto? Mucho más que hablar de una moto. Claro. Recuerdan seguramente a Chip y Dale, no sé si hay que recordarlo, están en vigencia todavía, estas dos ardillitas de Walt Disney. Uh-huh. Bueno. Que en algún momento fueron personajes secundarios de algún corto de Donald o de Pluto, si claro. no me equivoco. Y luego pasaron a tener protagonismo. Claro. En este caso, una historieta protagonizada justamente por Chip y Dale, que son ardillas, para quien no las conoce o para quien no las recuerda, seguramente nosotros no las recordábamos tanto, son casi idénticas, son dos ardillitas casi idénticas. La única diferencia es que Chip tiene un solo diente y la nariz negra, y Dale tiene la nariz roja y dientes separados. Pero esto hay que hacer un esfuerzo y mirarlo con muchas ganas, que uno lo hace. ¿Pero por qué? Porque uno se va dando cuenta en el desarrollo de las historias que no es muy importante quién dice qué, porque son idénticas prácticamente en todo, son como si fueran una única psiquis en un momento haciendo un coloquio y hablando por dos bocas diferentes. Bueno, dos ardillas. Bueno, voy a contar esta historia, vamos a ver cómo analizamos esta historia con mis contertulios. Chip y Dale, en esta aventura, están tratando de romper una bellota. ¿Qué quieren hacer Chip y Dale en todas las aventuras que hemos visto? Romper nueces o bellotas para comer. Ese es su norte en la vida y su única finalidad con la que las y almacenarlas, conseguirlas y almacenarlas. También, exactamente, pero no salen de ahí. ¿Qué hacen? ¿Quieren romper una bellota? Lo hacen con un esfuerzo, vemos que utilizan palos, que utilizan piedras, pero no lo logran. Estas ardillas, a pesar de lo casi idénticas que son, al convertirse en un dúo, y al actuar así siempre en dúo, y al convivir y formar lo que podríamos decir una unidad familiar, necesariamente introducen algunas diferencias entre ellas. Digo necesariamente para poder sobrellevar este contacto con un otro idéntico. Si no se introduce la diferencia es insoportable. Entonces, Chip asume el rol del cerebro del grupo y Dale el de la mano de obra del grupo. Esto es, Dale insiste en querer romper la bellota cuando ya ve que no se puede y le pega con todo y no se puede, tropezando siempre con las mismas dificultades, mientras que Chip la vemos a un costado con una manito en la cara, pensando, descansando, y piensa cuál sería la mejor forma de hacerlo.
¿no? Ahora, en un mismo tiempo sucede la asunción de estos lugares, es decir, de la asignación por parte de uno y de otro de ese lugar, del cerebro y de la mano de obra, ¿no? Es decir, ni Chip ni Dale deciden en un acto de los que podríamos llamar performativo, decir, bueno, a partir de ahora o esto lo determinamos, sin mencionarlo, sin decir esto, deciden en un mismo acto quién es quién dentro del grupo, qué lugar ocupa cada uno dentro del grupo. O sea, se disponen en acto esos lugares. Al Chip ponerse a pensar y Dale ponerse a romper la bellota sin pensar, están en acto disponiendo de esos lugares. Esta situación, a su vez, introduce un liderazgo en el dúo. ¿Y qué sucede? El fin de la horizontalidad. Vamos a ver cómo aún en estas historias mínimas e ingenuas se demuestran la imposibilidad de la horizontalidad en cualquier tipo de relación. A lo que se puede aspirar es a una igualdad de derechos, en términos generales, pero si vamos al núcleo de la relación, a su estructura constitutiva, existirá siempre una voz que prevalecerá por sobre la otra. Consensuadamente, estamos de acuerdo. Esta idea, ¿eh? Muy polémica esta idea. Bueno, intentaré desarrollarla y podemos Sí, aparte discutirla. es en el número mínimo, se está dando el número mínimo que es 2, Sí, ¿no? En que uno puede tomar- trasladarse. Yo digo que puede trasladarse. Obviamente puede trasladarse. Sí. Ya estoy pensando en algunos casos, en algunos ejemplos, porque es interesante la dualidad que se está dando de cómo están interactuando estas dos Bueno. ardillitas. Le voy a dar más pautas Vamos para adelante. eso. Bueno, Ahí va. los lugares que ocupan Chip y Dale en su relación se fundan y se establecen en el lenguaje. Y a partir de la alienación al lugar que se asignan. Cada una lo estructura de acuerdo a su discurso. Lo voy a decir más claramente. Vamos a verlo con el ejemplo. Ante la dificultad de romper la bellota, en Dale, una de las ardillitas, aparece la resignación. Dice textualmente, ¿qué más podemos hacer? Después de todo, somos ardillas. ¿Sí? Y Chip le contesta, podríamos hacer algo para ser famosas. De este modo, sospechan, deducen, lograrían tener todo lo que necesitan, como en este caso es un cascanueces, que es lo que están deseando y no tienen. Perdón, acá Sí. tal vez podríamos discutir en otro momento A ver. la diferencia entre ser famoso, ser poderoso, ser prestigioso, Sí, que muchas veces se dan como sinónimos y no son para nada. para nada. En el contexto universo Walt Disney, Ser famoso es implica calidad supuesta Exacto, en ese contexto, exacto. en el contexto Walt Disney. Es famoso, Muy modesta vendió, también es bueno, vendió 2 millones de discos. Claro. Esa es la lógica. Claro. Bueno. Por eso digo, modesta las pretensiones de las ardillas en Bueno. lograr ser famosos para un cascanueces. Claro, parafraseando Vale. a Dale, ¿qué Pero- más podemos hacer si somos ardillas? Claro. Después de todo son ardillas. Como Claro. De todas maneras, vamos a pensar en esto. Es más Por- fácil conseguir cascanueces, simplemente. para Sin un ser humano. Tanto pero, pero fijémonos en esta situación, en la resignación de Dale. Y fijémonos, porque es lógico, son 2 ardillas que pueden pretender, pero en el universo Walt Disney, en Patolandia, esto es mucho decir, porque jamás hemos visto al ratón Mickey ni al pato Donald decir yo soy un simple ratón o soy un simple pato. Ellos tienen tienen otros instrumentos, otras maneras de Pero en ambos casos, Sí. en el caso de Mickey y de Donald, sí. son animales en actitud humana. Y Bueno, en este caso el de Chip también. y Dale son animales que trabajan de animales. La única actitud humana que tienen es la comunicación. Bueno. No es poca de cualquier manera, ¿no? Pero viven en un árbol, Exactamente. buscan bellotas. En cambio, Sí. Donald no anda... Es verdad que no come nadando, peces, Donald. Tiene Es razón. verdad. No anda, Pero no que anda come los haciendo patos. cosas de pato, anda haciendo cosas de... Ah, lo de cosas de pato se refiere a que Claro. cada paso... Y No, no, dice, no, me no, refiero cualquiera, a podría nada. ser eso también. Claro. Podría ser eso también. Pero no, respecto, tiene razón, respecto de lo que Es más, de por lo que ejemplo, dice Pablo- podemos decir, Mickey tiene una mascota que es Pluto, que también es un animal, pero trabaja de perro. Claro. No Pluto trabaja es de- el claro. perro de Mickey. Claro. El tema es este, si quisiéramos ser buenos, podríamos decir, como alguna vez lo hemos dicho en otras historietas, que
tal vez las ardillas no hablan, sino que el autor pone palabras Claro. a la historia Interpreta. para que nosotros podamos interpretarla. La Pero eso es traduce. ser demasiado bueno. Bueno, ahora, vamos al punto. El discurso resignado de Dale, que dice, bueno, ¿qué más podemos hacer si somos ardillas? No podemos hacer gran cosa. Es algo más que palabras de resignación. Es una demanda al otro, en este caso Chip a ese otro, de que, asumiendo su rol de liderazgo, le demuestre que no es así, que la tranquilice, que le diga, no hay problema. Y a su vez, en este movimiento, reafirma a su compañera en el liderazgo. No es simplemente la resignación. Ella dice, como tantas veces hemos dicho nosotros, o nos han dicho, palabras ¿para qué? Para que nosotros digamos no. Y tranquilicemos a la otra persona. La respuesta de Chip a esto es algo más que una idea en principio vaga, que es la de hacerse famosas, ¿no? Con la sola respuesta se afirma en el lugar de liderazgo y tranquiliza a su amiga de que hay algo más que hacer que resignarse. Y el diálogo continúa así. Chip, hasta recién en el lugar del líder, estamos de acuerdo que Chip está en la del líder, le pregunta a Dale, ¿pero cómo hacemos para hacernos famosas? Y Dale le responde que bastará con ir a la luna, como si fuera algo muy sencillo. Ahora, ¿cuál es el movimiento retórico que sucede en este diálogo? El líder, la líder en este caso, Chip, consulta al subalterno, lo que podría leerse de dos modos diferentes. Uno como un gesto de demostración de humildad, en donde concedería a entender que el escalafón no es mucho más que algo formal, yo te consulto. Y otro modo de leer esto sería el de una renuncia al liderazgo en la cesión al otro de la responsabilidad. Decir, bueno, a ver cómo lo hacemos, te cargo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Cómo sabremos cuál es la direccionalidad de este discurso? No lo sabremos hasta allí. Si la historia terminara allí, no lo sabríamos, sino en la continuidad del diálogo. A la pregunta que le hace la líder a su subalterna, en lugares de discurso estamos hablando, ¿no? De Chip a Dale, de cómo hacerse famosa, Chip recibe como respuesta que yendo a la luna, respuesta sin dudas insensata, ¿de quién? De quien vive ser ardilla resignadamente como una limitación. Acaba de decir, ¿qué más podemos hacer? Que somos ardillas y ahora se le ocurre ir a la luna, ¿no? Hay una distancia. Bueno, Chip con gesto serio, lo vemos en la historieta, descarta de plano esa posibilidad diciendo que la luna está muy lejos y que deberían ser famosas más cerca. De esta manera, una y otra, Chip y Dale, todavía no resuelven el problema de la bellota para romper, pero afirman su lugar en la relación. De modo que lo que hubo allí fue una pregunta retórica de puro semblanteo al decirle la líder a su subalterna, ¿cómo hacemos para hacernos famosos? Bueno, a ver, decime. Es decir, si nos ponemos en el lugar de Chip, te pregunto para que con tu respuesta me demuestres que yo estoy al mando. Y desde el lugar de Dale, te respondo de este modo para que sepas que sé que estás al mando. ¿No? Sí, igual son las circunstancias las que determinan quién va a estar al mando de acuerdo a sus capacidades. Pienso en la Revolución de Mayo que el verdadero líder intelectual no era Cornelio Saavedra, pero estuvo al mando. Claro. Porque en este caso era la otra ardilla. No era la que pensaba, pero era la que ponía los fierros, la que era heavy, digamos, la que ponía el cuerpo. No era la ideóloga. Claro, estamos O hablando sea, de una organización, sí. Pero los liderazgos, por eso que me interesa esto de que en cualquier grupo, y sabemos quienes hemos jugado al fútbol, que es difícil no nombrar al capitán a quien todos sabemos que es el mejor jugador, Claro, o que es el que más influye. Es que de hecho, cuando se tiene que nombrar al capitán, como que la direccionalidad está antes de ser nombrado. Ni hablar. Se nota Absolutamente. previamente. Por eso es que Y que si uno elige a otro, siente que está haciendo lo que no corresponde, Exacto. ¿no? Exactamente. O que no corresponde porque está fuera de la ley, sino como que no es lo lógico. No es lo lógico. Todos lo sabemos. Bueno, Todos los componentes del grupo lo sabemos. Por eso digo que es la unidad mínima de grupo. 2, en Sí. este caso, Chip and Dale. Entonces van a No, tener pero que
que negociar entre ellas dos, igualmente hay una aceptación de una, porque dadas las circunstancias, hace falta pensar qué hacer. Sí. De todas maneras, la negociación es sobre el lugar de liderazgo, porque como no se sabe qué hacer. Claro. Lo otro es, bueno, hemos decidido hacer tal cosa. Bueno, ahora Te toca. yo me encargo de esto y vos te encargas de esto. Ahora, previo, hay, digamos, esto es lo que yo manifestaba como que se termina la horizontalidad en el sentido de que siempre, en última instancia, hay alguien que tomará la decisión. Si bien ese alguien que tomará la decisión está consensuado con ese otro que está involucrado en la decisión, pero alguien termina tomando la decisión y eso termina con la horizontalidad. ¿Sí? Ujú. Bueno, Pienso en otros grupos. sí, Por ejemplo, los Tres Chiflados, sin duda, el liderazgo lo tuvo Moe. sí, Y los otros dos, Larry y, bueno, eventualmente el tercero, que pudo ser Curly, Jeff, etcétera, hacían lo que en este caso hace Dale, que era poner el trabajo, la fuerza, la acción. Y pienso también, recuerdo en el caso del Gordo y el Flaco, el líder, en la ficción al menos, era Oliver Hardy, pero en la realidad, aparentemente, por Sí. lo que cuentan en sus biografías, era sí, Stan Laurel. sí, exactamente. Sí. Bueno, esto lo podemos llevar a cualquier tipo de relación. Por eso que lo más interesante de esta historia sigue finalmente, no es importante lo que pasa a continuación. Rompe Tenemos la a- bellota, Lo finalmente. tenemos anotado aquí, pero no es lo importante. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la manera que quieren hacerse famosa? Quedaría también para todo una larga A ver, a ver, a ver. disquisición. Descartan algunas cosas, como escalar montañas, qué sé yo, y finalmente dicen, ¿por qué no escribimos un libro? Le dice Dale a Chip. Y Chip le dice, está bien, es esa la idea. Siempre en el lugar del líder. Bien. Fíjese que dejan la opción de escribir un libro como la última de las Como la opciones. última. Pero le parece la correcta, porque le parece que es fácil. Bueno, cualquier cosa que escriba una ardilla va a ser un éxito. Al menos entre las ardillas. No, entre los seres humanos. Yo quiero ver que escribe una ardilla. Ya el simple hecho de que una ardilla me cuente algo me haría, en principio, Mire, correr mucho. Hay muchas cosas escritas por burros y no lo ha hecho muy feliz, ¿no? Es verdad, pero bueno, ese es otro tema, me parece, que no es culpa de la ardilla Claro. ni tampoco del burro. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que piensan para Chip, sobre todo piensan? Dice, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué se necesita para escribir un libro? A ver, ¿qué es lo que qué se necesita? ¿Qué es lo que usted diría primero que se necesita para escribir un libro? Y en aquella época, sobre todo, una máquina de escribir. Claro, bueno, Bueno, pero ellas en piensan en principio el tener medio. la idea, la trama. Bueno, ellos piensan en la máquina de escribir. Iban a buscar una máquina de escribir que Chip ya había visto en un Usted basural. porque lo leyó, González, no sea tramposo. Bueno, eso es. Van a buscar una máquina de escribir que estaba rota, tirada en un basural, y la traen, y bueno, Chip le dicta a él, siempre en lugar de líder. Ajá. Dice, bueno, vos dictá, yo te voy a contar la historia. Una aventura que sucedió en el mar, y bueno, había una vez en el mar, y la vemos escribiendo a Dale todo. Termina, vemos que pasa el tiempo, termina con un gesto de cansancio, y dice, bueno, a ver cómo quedó. Y cuando van a ver la hoja, ven que la escritura no estaba nada escrito de lo que le había dictado Chip, sino que estaban cualquier letra, como si hubiese pasado por arriba un niño que no sabe escribir, un niño muy pequeño que no sabe escribir, que toca cualquier una ardilla tecla. incluso. O una ardilla incluso. Claro. Y dice, pero, Una ardilla es más capaz que un niño, ¿no? Acabamos de descubrir. bueno, entonces dice, ¿por qué no me dijiste que no sabías escribir a máquina? No, porque Ah, era eso, pensé que era una máquina de estas no. encriptadas. La cuestión es que ninguna de las dos sabía escribir a máquina y Ah. eso les impidió escribir el libro, con lo cual descontaban que era el medio para hacerse famosa. Como todo el mundo sabe, los escritores están llenos de es dinero. es una pena haber pifiado ahí después de semejante idea. Bueno, por eso ve que cómo rompen las bellotas con la máquina de escribir. Le ponen las bellotas Y le dan con las teclitas, claro, va con el... lo ponen en el carrete. ¿Cómo se llamaba? Sí, le dan con la letrita que volaba ahí mágicamente. Sí. Qué Sí. bárbaro. Es casi la estructura de cientos de novelas y de escritos que hay en la historia de la literatura. Uno, digamos, una persona o grupo de personas tiene un objetivo, lo va a buscar por un camino y luego
ocurren una sucesión de malos entendidos y se llega al objetivo por el camino menos esperado. Está muy bien eso que dice Pablo. Todo porque, para romper las bellotas. Claro, en este caso para romperlo, pero está muy bien eso porque... De ahí viene el dicho, ¿no? Que rompe bellotas, que es pero un ¿por qué? escritor. Sí, pero ¿por qué? Porque acá lo vemos en una trama pequeña de una historieta sin ninguna importancia, pero esa misma estructura, tal cual la dijo Pablo, se repite por algunos, no ardillas, sino por algunos burros que usted ha leído también, y se transforman en bestseller, infinidad de veces. Y bueno, y eso es parte de la historia de la literatura, Claro. ¿no? ¿Es así? Es así. Bueno, Una parte espesa. sí. Bueno, y tocó el timbre, así que hay que salir. Bueno, pase. ¿Quién No, sale primero? pase no, hay que salir. Ah, bueno. Pasemos para afuera. Bueno, gracias por todo. Estimados oyentes, espero que nos acompañen la semana que viene. Si es que nos otra acompañaron vez. hoy. Y si no, bueno, pónganse las pilas y acompáñenos. Vamos. Gracias, Walter Potenza, que está como Salute. siempre allí en la operación técnica. Gustavo, Pablo, hasta la semana que viene nos Pereira, encontramos gracias. en la música. Buenas noches. Buenas noches. Sin pompa y poniendo cara de circunstancia, nos despedimos. Pero guarda, solo por hoy. Volveremos a encontrarnos la próxima semana, aquí mismo. ¿Dónde si no? Que pasen bien. Y saló la barra. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Muy bien. Salute.